Olvídate de la historia oficial del robo del Louvre. Esa que te contaron es una farsa, una cortina de humo diseñada para esconder la más perturbadora verdad, una que desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad misma. Lo que realmente ocurrió esa mañana de octubre va mucho más allá de ladrones y joyas, revelando un secreto que desintegró la lógica y los principios fundamentales de nuestra existencia conocida. Las cámaras de seguridad, los científicos y hasta el tiempo se detuvieron en seco ante la aparición de una figura enigmática, una mujer que no era una ladrona, sino un fenómeno inexplicable, un eco de una realidad que nunca hemos osado contemplar. Este no es un cuento de intriga criminal cualquiera, sino la crónica de un suceso que redefinió el concepto de imposible y abrió una grieta en nuestro entendimiento del universo. El mundo entero creyó en la versión sencilla, un atraco audaz y perfectamente orquestado por mentes maestras del crimen. Sin embargo, los informes confidenciales hablan de algo mucho más profundo, de fenómeno TZ, de frecuencias cuánticas y de que el crimen fue humano, pero el tiempo no lo fue. ¿Y si esta mujer no robó joyas, sino que cerró un ciclo cósmico, un ritual que dejó una herida irreparable en nuestra comprensión del universo? La mañana del 19 de octubre amaneció con la calma habitual de un París otoñal. La ciudad respiraba entre lluvias finas y turistas que llegaban con prisa a ver las obras que guardan siglos de historia en el Museo del Louvre, el más visitado del mundo. A las 9:30 abrió el museo y, como cada día, los pasillos empezaron a llenarse de voces en diferentes idiomas. Un bullicio cotidiano que nadie imaginó que se transformaría en el escenario de la noticia más impactante del año. Nadie imaginó que apenas 3 minutos después, el corazón de la nación iba a temblar con un golpe que rompería todos los esquemas de seguridad imaginables. A las 9:37, la Galería de Apolo, una de las salas más emblemáticas del Louvre, donde se exponían piezas invaluables de la corona francesa, quedó silenciosa por un motivo que desafiaría cada manual policial de la era moderna. El golpe fue rápido y profesional, una maniobra ejecutada con una audacia que dejaba sin aliento a los expertos más curtidos del planeta. Un vehículo con una grúa estacionó en el Quai François Mitterrand como si fuese una obra más de la ciudad, pasando desapercibido en el paisaje urbano de la capital francesa. Hombres vestidos con chalecos de trabajo subieron por la plataforma, accedieron a una ventana superior y en cuestión de minutos utilizaron herramientas especializadas para forzar el acceso sin levantar sospechas. Los equipos forenses contaron después que apenas necesitaron unos instantes para golpear las vitrinas, cortar soportes con precisión quirúrgica y extraer 8 piezas históricas que recordaban a emperatrices y reinas del siglo XIX. La huida fue igual de calculada, un ballet de movimientos perfectamente sincronizados y ejecutados con una sangre fría escalofriante. Motoristas esperaban cerca del Sena y desaparecieron entre el tráfico antes de que la policía pudiera siquiera cerrar el perímetro, dejando a las autoridades en un estado de perplejidad total y absoluta. Uno de los objetos robados, una corona de incalculable valor, fue perdido en la escapada y recuperado a cierta distancia, pero con signos evidentes de haber sido arrojado sin cuidado, un detalle que ya indicaba que el botín quizás no era el fin último de este misterio. La audacia del atraco, la precisión milimétrica del tiempo de ejecución y la elección de las piezas robadas dejaron claro a los investigadores que no se trataba de ladrones comunes, sino de algo mucho más complejo. Mientras los peritos trabajaban en la escena del crimen, una pregunta se volvió central, una obsesión que rondaba a todos. ¿Cómo lograron los intrusos neutralizar en tan pocos segundos sistemas de seguridad diseñados para proteger objetos valorados no solo en millones de euros, sino en la identidad cultural misma de una nación? Era un misterio sin precedentes. Las cámaras de seguridad mostraban la llegada de los supuestos trabajadores, el uso descarado de la grúa, la entrada por la ventana y la salida casi inmediata. Todo sucedido en menos de 10 minutos. Esta velocidad extrema obligó a los investigadores a mirar más allá de la logística criminal convencional, a considerar lo inconcebible, lo verdaderamente imposible. Sin embargo, en los archivos de video, algo mucho más perturbador emergió de las sombras. 3 minutos antes de que la plataforma llegara a la fachada, apareció una figura que nadie esperaba ver. En este punto de la historia, quiero hacer una pausa para invitarte a una profunda reflexión. Si te atreves a desentrañar este misterio con nosotros, suscríbete ahora mismo a Secretos de la Fama,
y activa la campanita para no perderte ninguna verdad oculta que revelaremos. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en las coincidencias o sientes que hay algo más oscuro y extraordinario detrás de los eventos que, como este, desafían la lógica y nuestra propia comprensión de la realidad? Ella estaba allí, vestida con un velo que le cubría el cabello, con un abrigo discreto y una postura serena que irradiaba una calma casi sobrenatural. Cruzó la galería de Apolo como cualquier visitante, con un paso pausado y elegante, deteniéndose frente a las vitrinas principales. No llamó la atención por gestos bruscos ni intentos de tocar las piezas. Parecía, en apariencia, una turista más, una mujer cualquiera disfrutando del arte, pero su presencia era cualquier cosa menos ordinaria, era una anomalía. Lo que cambió el peso de aquel hallazgo, convirtiéndola en el epicentro de un misterio global, fue la comparación de su rostro con una imagen que semanas antes había circulado por redes y medios. La mujer del pasaporte de Torenza. Aquel caso viral había desconcertado al mundo porque nadie identificaba el país de origen de su documento, un lugar que simplemente no existía en los mapas conocidos. La coincidencia no probaba culpabilidad alguna, pero la convirtió en una presencia determinante y absolutamente enigmática en la narrativa del robo. Los guardias del museo declararon que las alarmas se activaron en cuanto los cristales fueron rotos y que la respuesta policial fue rápida, pero insuficiente para evitar la extracción de las joyas, una ironía trágica. Oficiales del ministerio explicaron públicamente que existía una hipótesis sólida. Un grupo organizado, con conocimientos técnicos avanzados y una logística precisa, había sido el autor de este audaz golpe. La investigación calculó que los ladrones actuaron como profesionales que planificaron cada movimiento con maestría y precisión milimétrica. Pero la aparición de la mujer en las cámaras minutos antes del incidente hizo que los investigadores abrieran un expediente paralelo. Un archivo secreto sobre su posible papel como observadora, facilitadora o, en la visión más extrema que circularía en redes, coordinadora invisible de un evento imposible. Al analizar los registros técnicos, los ingenieros detectaron una anomalía particular en el sistema electrónico del museo, algo que nunca antes habían visto. En los segundos exactos del robo, se notó una interferencia inexplicable en las comunicaciones internas y un pulso electromagnético de corta duración que afectó la grabación en varias cámaras. Esto generó distorsiones en algunos fotogramas, creando imágenes pixeladas o con líneas de luz que ocultaban fragmentos cruciales de lo que realmente sucedió. Esta falla técnica fue real y comprobable, y explicaba parcialmente por qué algunos segmentos de vídeo parecían incompletos o manipulados, como si hubieran sido borrados por una fuerza invisible. Las teorías oficiales se inclinaron por una fuente externa de interferencia, supuestamente usada por los ladrones para ganar segundos críticos en su fuga, una explicación conveniente para lo inexplicable. Sin embargo, los analistas más sagaces no descartaron la coincidencia de sus características con otra señal idéntica, detectada anteriormente en un aeropuerto donde había sido vista la mujer de Torenza. Era como si su presencia estuviera intrínsecamente ligada a estos fenómenos inexplicables, como un faro de la anomalía. En los foros digitales, la hipótesis creció hasta convertirse en un rumor global, una leyenda urbana que resonaba con la incredulidad de la gente y la sed de misterio. Unos afirmaban que la mujer había llegado días antes para estudiar los movimientos de los guardias y los itinerarios de mantenimiento, con una planificación metódica. Otros sostuvieron que su presencia fue casual y que los verdaderos ejecutores eran exclusivamente los falsos trabajadores, desvinculándola de la acción. Pero la posibilidad intermedia, esa que más inquietó a los investigadores, fue que ella hubiera servido como punto de observación y enlace. Desde esa posición estratégica, ella podía confirmar horarios, contar con información privilegiada sobre el flujo de visitantes y validar el momento exacto en que la intervención técnica sería más efectiva. Esa versión convertía el robo en un acto híbrido, en una aberración de la lógica. Por un lado, un golpe humano perfectamente orquestado. Por otro, una intervención que aprovechó una presencia enigmática con un conocimiento profundo de la dinámica interna del museo y de algo más, algo desconocido. Los documentos oficiales señalaron que la selección de las piezas no fue azarosa, sino meticulosamente pensada. Se eligieron joyas de alto valor histórico y simbólico, vinculadas a figuras como emperatrices y reinas del siglo XIX,
piezas con un peso ancestral y una energía particular. La intención de los asaltantes, según los investigadores, no parecía comercial ni mediata, sino más bien la extracción de objetos con una profunda carga patrimonial. Esto alimentó la teoría de coleccionistas privados o de redes especializadas en arte histórico, pero aún así, algo no encajaba con la simplicidad de un hurto. Fue entonces cuando, dentro del expediente confidencial que circuló entre investigadores de élite, se encontró una nota curiosa, una anomalía que expandía el misterio mucho más allá de las paredes del Louvre. En varios museos importantes de Europa se había observado, en los meses previos, la presencia recurrente de viajeros con pasaportes y documentos que no coincidían con registros comerciales o turísticos habituales. Esa coincidencia forzó a algunas unidades científicas a considerar que, más allá del crimen económico, existía una matriz de inteligencia social y, quizás, algo más allá de la comprensión humana que debía investigarse a fondo, un secreto cósmico. Mientras las autoridades trabajaban incansablemente para rastrear a los responsables materiales del robo, el público exigía explicaciones sobre la figura de la mujer, cuya imagen se había vuelto viral y alimentaba infinitas teorías. Periodistas visitaron aeropuertos, consulados y archivos sin obtener confirmación oficial sobre su identidad, como si su existencia misma fuera un secreto guardado con celo absoluto por alguna entidad superior. Lo que sí quedó claro fue que su presencia esa mañana del Louvre cambió por completo la narrativa del hecho y el destino del museo. El robo no era ya solamente un hecho delictivo, sino un rompecabezas donde lo humano y lo inexplicable se solapaban de una manera aterradora y fascinante. La mujer no cometió el golpe con herramientas ni huyó en motocicleta, eso era un hecho irrefutable que todos los videos confirmaban. Pero su presencia silenciosa, su misteriosa serenidad y la interferencia técnica ocurrida en el momento preciso la convirtieron en una pieza clave que los investigadores jamás podrían ignorar. Su sombra se cernía sobre todo el caso, prometiendo revelaciones. Los papeles del caso empezaron a dividirse entre lo que se podía probar con evidencias forenses y lo que solo se podía sospechar, alimentando teorías que rozaban lo paranormal y lo prohibido. La escena física apuntaba a un atraco profesional por parte de individuos con herramientas y logística, eso era innegable, la parte humana del plan. Pero las imágenes y las anomalías técnicas abrían una puerta a preguntas que las comisarías de policía simplemente no estaban preparadas para responder, preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta, por miedo a las respuestas. En ese cruce de pistas entre lo tangible y lo etéreo, nació la sensación ineludible de que algo mucho más grande había ocurrido, una convergencia misteriosa entre un plan material y la inexplicable aparición de alguien que parecía saber exactamente cuándo mirar. El país entero esperaba respuestas, sediento de la verdad, pero dentro de los pasillos oficiales había una certeza compartida, una verdad tácita. Encontrar a los autores materiales era indispensable, pero entender por qué ella estaba allí podría revelar el motivo verdadero detrás de esta puesta en escena que desafió al universo mismo y a nuestra propia cordura. La investigación del robo del Louvre avanzaba a pasos agigantados, pero pronto se encontró con un muro, una barrera de lo inexplicable que nadie se atrevía a cruzar en voz alta. Las autoridades francesas habían movilizado a más de 100 investigadores tras el golpe que humilló al museo más prestigioso del mundo, pero cada nueva pista los sumergía en un abismo de incredulidad. Las joyas desaparecidas, o al menos las piezas extraídas de la Galería de Apolo, tenían un valor estimado en alrededor de 88 millones de euros, sin contar su valor patrimonial y simbólico. Pero el verdadero costo fue para nuestra comprensión de la realidad. Los ladrones habían actuado en un tiempo increíble, menores de 8 minutos, quizás solo 4 para la intrusión real, un hecho que desafiaba cualquier protocolo de seguridad. Usaron una grúa plataforma para elevarse hasta una ventana superior que da a la galería, disfrazada como obra de mantenimiento, y cortaron cristales con herramientas de precisión que no dejaban rastro. La escena dejó perplejos a los responsables de seguridad del museo, quienes nunca antes habían visto tal nivel de audacia y eficiencia sin comprender la verdad detrás de la puesta en escena. ¿Cómo era posible que un recinto tan vigilado, con sensores, cámaras de última generación y guardias bien formados, fuese vulnerado en tan poco tiempo como si el tiempo mismo se hubiera curvado a su voluntad? Los informes internos hablaban de fallas estructurales, de excesiva confianza en el protocolo y de una tecnología existente que, por alguna razón, no había funcionado.
Sin embargo, más allá de ese examen técnico, un detalle había alterado para siempre el curso de la investigación, un misterio que se negaba a ser silenciado. La aparición de la mujer de Torenza justo minutos antes del robo. Los investigadores revisaron minutos de grabación de CCTV en la galería de Apolo y detectaron su figura a las 9:34 de la mañana. En los registros se la veía caminando entre los visitantes, aparentemente normal, con un abrigo discreto y un velo oscuro que le cubría el cabello. No interaccionó con nadie, no pareció inquietarse, solo se detuvo frente a la vitrina principal donde se exhibían algunas de las piezas ahora robadas. Después, continuó su paso, y cuando se acercaba la hora de las 9:37 de la mañana, la distorsión de imagen ya se hacía evidente, una anomalía que cambiaría todo. Su rostro coincidía con la mujer que meses antes había sido vista en un aeropuerto con un pasaporte de Torenza, un país que no figura en los registros internacionales, que nadie ha podido ubicar en ningún mapa. La coincidencia no fue ignorada, sino que se convirtió en una obsesión. La hipótesis que empezaba a tomar forma era doble. Por un lado, existía el robo clásico, un equipo organizado, con logística, herramientas y acceso planificado. Pero por el otro, emergía una presencia misteriosa que parecía haber estado allí, circunstancial o intencionadamente, como un catalizador de lo imposible. El inspector Armand Luc Morel, el detective encargado del caso, se encontró ante una encrucijada que lo obligó a cuestionar su propia cordura. Debía perseguir a los hombres que entraron con chalecos y maletines, los ladrones de carne y hueso, pero también no podía desechar la posibilidad de que alguien más, alguien desconocido, hubiera supervisado o facilitado el robo desde un plano diferente. Era como si una fuerza invisible hubiera manipulado los hilos del destino, orquestando un ballet macabro en el corazón de París. Los informes forenses establecieron que los hombres disfrazados como personal de mantenimiento no aparecían en los registros oficiales de contratistas del Louvre. Las identidades estaban falsificadas, las matrículas del vehículo parecían alquiladas recientemente, y los trayectos de escape incluyeron scúteres que desaparecieron por las calles del Sena, esfumándose como fantasmas urbanos. Pero lo que más llamó la atención, lo que desveló un secreto tan profundo que nadie se atrevía a pronunciar su nombre, fue el pulso electromagnético detectado en el sistema de seguridad del museo al momento exacto del robo. Una breve pero potente interferencia que cortó la grabación de varias cámaras y provocó microcortes de transmisión, un fenómeno que los expertos jamás habían podido replicar. Más de un técnico la consideró como un pulso calibrado, una onda de energía dirigida con una precisión asombrosa. Y, entre tanto, la figura de la mujer de Torenza reaparecía una y otra vez en la conversación pública, un eco fantasmal que resonaba en los pasillos de la web. En foros de internet comenzaron a circular los videos del aeropuerto, capturas de su pasaporte, análisis de sus gestos e incluso sospechas de que hablaba un idioma desconocido o que su origen no era terrestre, sino de un lugar que escapaba a nuestra geografía. Algunos usuarios aseguraban, con una certeza inquietante, que no es solo que estuvo aquí, es que sabía cuándo, lo que implicaba un conocimiento precognitivo o una manipulación temporal que nos erizaba la piel. Los investigadores oficiales mantuvieron silencio sobre su identidad, dejándola en un limbo de sospechosa observadora, una pieza inquietante de un rompecabezas sin solución. Pero en privado, muchos agentes creían que su presencia había sido crucial para el éxito del robo, que sin ella, quizá los ladrones no hubiesen contado con el tiempo exacto, la entrada precisa, la ventana abierta de mantenimiento que fue utilizada. Era como si su mera presencia hubiera sido la llave que abrió la puerta a lo imposible, el catalizador de la desgracia. Los analistas de seguridad descubrieron además que en los días previos al robo hubo pequeñas anomalías energéticas en el museo, fluctuaciones inexplicables que no tenían origen. Sensores que habían registrado ligeras fluctuaciones, sistemas que se reiniciaron automáticamente por microfallas, accesos de mantenimiento registrados pero no verificados, como si alguien estuviera probando los límites de nuestra realidad. Esos datos filtrados a un nivel interno parecían indicar que el robo no había sido improvisado, sino el resultado de un ensayo, de una experimentación meticulosa con las leyes del universo. El día del robo, el vehículo plataforma fue colocado y removido en horario de mantenimiento, lo que permitió la escalada hasta la ventana sin levantar sospechas. Los guardias de rutina no lo catalogaron como amenaza real hasta que el corte del vidrio y la extracción ya habían comenzado,
y el daño ya estaba hecho. En los medios, la cobertura se alimentaba del choque. Los titulares gritaban: Louvre cerrado tras el robo más audaz jamás visto. Piezas de la corona robadas en minutos. Museo en shock. La figura de la mujer de Torenza apareció también en esos titulares. Testigos vieron a misteriosa mujer minutos antes del golpe. Fue entonces cuando se empezó a mezclar la fría realidad del robo con la traición de lo inexplicable. Un cóctel de misterio que la mente humana apenas podía procesar. Un periodista, con una intuición aterradora, escribió que tal vez no era solo un robo, sino una misa negra al patrimonio, una profanación que trascendía lo material. Otros dijeron que era un golpe de efecto para recordar que no solo los ladrones roban la historia, también la desaparición de certezas, la erosión de lo que creíamos inmutable. Mientras los días pasaban, el museo fue reabriendo sus puertas, salvo la galería de Apolo, que permanecía cerrada al público, sellada como un secreto inconfesable. En la rueda de prensa oficial, la ministra de Cultura declaró que el sistema de seguridad del Louvre había funcionado y que la investigación apuntaba a una banda organizada, sin mencionar en absoluto a la mujer, borrándola de la historia oficial. Pero dentro de los despachos, el expediente ya llevaba un título codificado que prometía revelar una verdad escalofriante. Fenómeno TCE-TA. Más allá de las paredes del museo, el nombre Torenza se volvió viral, una chispa que encendió la imaginación global y desató teorías salvajes. Las redes sociales generaron la idea de que Torenza era un país puente entre dimensiones, que la mujer era una agente interdimensional, que las joyas no solo se robaron, sino que fueron elevadas a otro plano de existencia. Esa última teoría parecía fantasía para los investigadores escépticos, pero la repetición del pulso electromagnético era un dato tangible que exigía una explicación, una que la ciencia de este mundo no podía dar. El inspector Morel, cada vez más perturbado por los giros del caso, decidió analizar los metadatos de las cámaras por sí mismo. Detectó que justo antes del pulso, durante los segundos exactos entre las 9 horas, 36 minutos y 57 segundos, y las 9 horas, 37 minutos y 2 segundos, el patrón de compresión de vídeo cambió de forma inusual. No era un fallo ordinario, era manipulación de señal, una alteración deliberada de la realidad registrada por los dispositivos. Cuando la noche cayó sobre el Louvre, los técnicos trabajaban bajo luz artificial junto a arqueólogos y restauradores, buscando respuestas en el vacío. Uno de ellos encontró huellas mínimas, restos de polvo magnético sobre el marco de la vitrina vacía donde habían estado las joyas. Ese polvo no correspondía a herramientas humanas habituales, sino a partículas con un componente ferromagnético poco común, algo que nunca había sido catalogado en nuestros registros planetarios. El laboratorio lo vinculó con un código interno secreto, 1320 hercios. Se decía que ese era el nivel de resonancia de un pulso electromagnético que puede alterar la estructura temporal de campos físicos, la clave para manipular el tiempo mismo. Oficialmente, las autoridades no dudaban de que era un robo, un crimen de guante blanco. Extraoficialmente, en los susurros de los pasillos cerrados, algunos lo describían como un cruce, una intersección entre nuestra realidad y algo más, algo infinitamente más aterrador y maravilloso. El inspector Morel pasó horas frente a las pantallas de seguridad, revisando cada ángulo, buscando una verdad que se negaba a ser vista. Vio a la mujer con velo desplazarse con calma mientras los hombres subían, un ballet de movimientos perfectamente sincronizados. Pero no pudo ver que ella tocara nada ni que diera instrucciones a nadie. Solo estaba allí, un testigo silencioso y omnipresente. Su paso por el corredor fue normal, casi modélico, pero su sincronización con la entrada de la plataforma fue perfecta. 3 minutos antes de las 9:37, ella estaba en el lugar exacto. Luego desaparece de la escena y momentos después los hombres entran. Si alguien hubiera estado desde fuera viendo las cámaras, podría haber visto el guión completarse, un libreto cósmico ejecutado a la perfección. Quizás ella era la espectadora que marcó el cronómetro, la que dio la señal para el inicio de lo imposible. La teoría alternativa, esa que Morel consideraba en voz baja en la oscuridad de su despacho, era que la mujer actuó como un cebo, una distracción magistral. Su rol no era robar, sino distraer, registrar, controlar. Ella no debía entrar con los chalecos ni acelerar en la moto. Su tarea era simple:
estar presente y garantizar que el reloj marcara el momento justo de apertura de la realidad. Cuando la plataforma se alzó junto al edificio, el cristal fue cortado, las vitrinas abiertas, el equipo se fue. Todo en 7 minutos. Luego, la plataforma desapareció. Los trabajadores falsos escaparon. La galería quedó vacía, despojada de sus tesoros. Pero la mujer ya no estaba. Ella había salido antes, quizá con su abrigo blanco, quizá mezclada entre los turistas, quizá deslizada hacia otro plano, otro tiempo. Ese mismo día, el museo sumó el robo a la base de datos internacional de objetos robados de la Interpol, con carteles de alerta circulando por todo el mundo. Las piezas tenían una procedencia tan reconocida que venderlas en el mercado negro sería casi imposible sin desmontarlas, despojándolas de su esencia. Esa sola circunstancia aumentó la sospecha de que el robo tenía un propósito mayor que el lucro simple, que alguien se llevaba algo para un fin distinto, tal vez simbólico, tal vez tecnológico, tal vez cósmico. Era un misterio que se negaba a ser contenido en los límites de nuestro mundo. El cierre de la jornada, mientras la prensa seguía acampada frente al Louvre, el inspector Morel recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto borrosa de la mujer de Torenza, caminando, con el velo y el abrigo, en un aeropuerto europeo distinto al de la imagen anterior, como si viajara a través de planos. Al dorso, un mensaje escueto, escrito con una caligrafía inusual, decía: «Estás a tiempo de detenerlo». Morel no sabía a quién se dirigía, pero entendía que el robo era solo una parte de algo mayor, algo infinitamente más aterrador, y que la mujer había estado allí para verlo, para ser el ojo de la tormenta. Los franceses estaban indignados, los visitantes del museo desconcertados, los expertos en patrimonio alarmados. Pero también comenzaba a enfrentarse una pregunta mayor, una que perforaba el alma de la lógica. ¿Qué había hecho que esos ladrones escogieran aquel día, aquella sala, esas piezas y no otras? Y, sobre todo, ¿por qué la mujer de Torenza estaba presente justo antes de que todo se desencadenara? Mientras la noche avanzaba sobre París, la galería de Apolo permanecía cerrada, custodiada por policías, guardias y sensores adicionales. El museo trataba de recomponerse, pero su corazón, esa sala dorada donde había estado la corona de una nación, estaba herida, lacerada por una herida de tiempo. Para muchos, la historia ya no era solo la de un robo audaz y rápido, sino la de una aparición improbable, un testigo silencioso que pudo haber marcado el tiempo exacto del delito, un faro en la oscuridad. En ese cruce entre la lógica criminal y lo inexplicable, surgía una nueva versión del hecho: la verdad prohibida. El robo del Louvre como ritual. La mujer de Torenza como la sombra que observó el fin de un ciclo cósmico. Y el mundo esperaba que al día siguiente, o al siguiente, el próximo movimiento revelara más que una fuga, revelara un propósito que desafiaría toda nuestra existencia. El eco del robo seguía retumbando en los pasillos del Louvre, una melodía siniestra que prometía más verdades ocultas. 3 semanas después del suceso, el museo aún no había recuperado la calma. Los visitantes se agolpaban frente a las cintas amarillas que bloqueaban la Galería de Apolo. Algunos tomaban fotos, otros murmuraban sobre la mujer del velo, cuyo nombre ya era leyenda. En las redes, las teorías se multiplicaban como hongos, un bosque de especulaciones que crecía sin control. La historia de la mujer de Torenza se había convertido en un fenómeno global, una leyenda urbana que resonaba en todos los rincones del planeta. Había quienes la consideraban una viajera interdimensional, otros una agente encubierta del gobierno, y unos pocos, los más escépticos, decían que era una actriz contratada para desviar la atención, una farsa magistral. Lo que nadie podía negar, jamás, era que su aparición coincidía exactamente con el momento más inexplicable del robo más audaz del siglo, el punto de quiebre donde la realidad se desmoronó. El inspector Luc Morel revisaba una y otra vez los informes, buscando una grieta en la lógica, una verdad que pudiera aferrar. Los hombres disfrazados con chalecos naranjas habían actuado con una precisión casi militar. Llegaron al amanecer en un camión con logos falsos de mantenimiento, colocaron la plataforma elevadora, subieron sin despertar sospechas y en cuestión de minutos rompieron el vidrio reforzado sin que ninguna alarma sonara. No hubo violencia ni daños colaterales. Era el golpe perfecto, el crimen sin huellas. Sin embargo, algo en la cronología seguía sin encajar. Una pieza ausente del puzzle que no dejaba dormir al inspector.
Los técnicos afirmaban que justo antes de que el sistema de cámara fallara, una señal electromagnética había desconfigurado el circuito, una onda fantasma que desafiaba toda explicación conocida. Esa señal coincidía con la presencia de la mujer en la galería, una conexión innegable entre su figura enigmática y la anomalía que detuvo el tiempo. Morel no creía en fantasmas ni en historias de otros mundos, pero cada vez que veía la grabación, el mismo detalle lo desconcertaba hasta la médula. A las 9:37 de la mañana en punto, la imagen se distorsionaba y, durante una fracción de segundo, la mujer parecía duplicarse, una visión que desafiaba todas las leyes de la física. Sus siluetas se descomponían en líneas de luz azulada y luego desaparecía. No caminaba fuera del encuadre, simplemente se desvanecía en la nada, como si nunca hubiera estado allí. Un minuto después, el vidrio se rompía. Era como si alguien hubiera abierto una puerta invisible en el aire y, a través de esa grieta, el robo hubiese comenzado. Un umbral entre dimensiones que ella había cruzado. Los informes de inteligencia empezaron a cruzarse con datos anteriores, descubriendo un misterio aún más profundo. Se descubrió que una mujer idéntica había sido registrada en cámaras del aeropuerto de Zúrich 2 días antes del robo, caminando sola con un pasaporte de Torenza. En los registros oficiales no existía ningún país con ese nombre, nadie lo conocía. Sin embargo, el documento tenía un holograma y un chip, funcional, aunque su codificación no coincidía con ningún estándar internacional. El chip no usaba frecuencias GPS ni RFID, sino una frecuencia intermedia, similar a la de los experimentos de resonancia cuántica usados por laboratorios militares de alto secreto. Fue ese hallazgo el que hizo que la policía francesa se comunicara con la Interpol. La hipótesis de una organización internacional se volvió inevitable, pero las implicaciones eran mucho más grandes de lo que nadie podía imaginar. Algunos investigadores sospechaban que la mujer era una intermediaria de un grupo de científicos o coleccionistas que buscaban objetos con propiedades específicas, algo más allá de su valor monetario. Las joyas robadas no eran simples piezas decorativas, contenían diamantes con trazas de minerales raros, algunos de los cuales tenían registros históricos de haber sido encontrados en zonas donde los campos magnéticos presentan anomalías inexplicables. Se hablaba incluso de que una de las piezas, un broche real del siglo XVIII, emitía un leve campo electromagnético que nunca había sido explicado por los restauradores, una energía sutil pero constante. Luc Morel viajó al laboratorio de física aplicada de la Sorbona, donde un grupo de expertos analizaba el material recogido en la vitrina vacía. Las partículas metálicas halladas tenían una composición desconocida, contenían elementos no presentes en la tabla periódica convencional, aunque su estructura se asemejaba al hierro, pero con una firma química imposible. El profesor Alain Duguet, jefe del equipo, lo dijo sin rodeos, con la voz cargada de una mezcla de asombro y terror. «Esto no viene de aquí, inspector, y cuando digo aquí me refiero al planeta, a la Tierra misma». Morel no quiso escucharlo. Prefería pensar que era una contaminación de algún instrumento o una interferencia del laboratorio, una explicación mundana para un misterio cósmico. Pero esa noche, cuando volvió a su despacho, encontró un sobre nuevo sobre su escritorio, el mismo tipo de sobre sin remitente que había recibido días antes. Dentro había una nota escrita a mano, con una caligrafía perturbadora. El reloj se reinicia el 11 de noviembre. La fecha no tenía sentido. ¿O sí? Si el robo había ocurrido el 19 de octubre, aquello significaba que algo iba a pasar en menos de un mes, un nuevo capítulo en este misterio. Morel revisó los archivos del Louvre y notó que para ese día estaba programada una ceremonia privada en la que se reabriría parcialmente la galería, una fecha de acceso limitado que nadie del público conocía. Los protocolos de seguridad incluían una nueva exhibición de piezas reales restauradas, un nuevo cebo, o quizás un nuevo ritual. Era evidente que alguien sabía de ese evento antes de que fuera público, un conocimiento que solo una mente privilegiada o una entidad sobrenatural podría poseer. Y si la mujer de Torenza aún estaba en Europa, podría volver. La Interpol rastreó vuelos, hoteles, cámaras, pero no halló rastro de ella, como si se hubiera desvanecido en el aire. Sin embargo, una analista detectó algo curioso. En varios aeropuertos de Francia, Italia y Suiza aparecían breves interferencias electromagnéticas similares a las del Louvre, siempre entre las 9 y 10 de la mañana,
como si alguien estuviera viajando, pero no en avión, sino a través de un medio desconocido. Las interferencias parecían moverse de ciudad en ciudad, de un punto a otro del mapa, siguiendo una trayectoria invisible, una ruta a través de los velos de la realidad. La madrugada del 11 de noviembre, París amaneció bajo una lluvia densa, una atmósfera cargada de presagios. El Louvre permanecía cerrado al público, pero los restauradores habían sido convocados para una inspección final, ajenos a la verdad que se cernía sobre ellos. Luc Morel, sin autorización oficial, decidió acudir con un pequeño equipo. Su instinto le decía que algo iba a suceder, que un nuevo acto de este drama estaba por comenzar. A las 9:34 de la mañana, el mismo minuto en que 3 semanas antes había aparecido la mujer, los sensores detectaron una leve fluctuación de energía, los monitores vibraron y allí estaba ella, vestida igual, caminando por la galería vacía como si el tiempo no hubiera pasado, como si el espacio-tiempo se hubiera plegado a su voluntad. Su reflejo se veía borroso, pero su postura era la misma, su calma inquebrantable, su presencia una violación de la lógica. Se detuvo frente a la vitrina vacía, miró hacia el techo y, sin pronunciar palabra, levantó la mano derecha. El aire vibró, las luces del pasillo parpadearon en un espectáculo de terror y asombro. El inspector sintió un zumbido metálico en el oído, un sonido que resonaba en lo más profundo de su ser. Y entonces, sin aviso, sin explicación, el reloj de su muñeca se detuvo. Todo duró menos de 10 segundos, un parpadeo en la eternidad. Cuando las luces volvieron a la normalidad, la mujer ya no estaba. En el suelo había caído un fragmento diminuto, como una pieza de cristal, un residuo de lo imposible. El profesor Duret la examinó más tarde y descubrió que no era vidrio, sino una estructura de carbono desconocida, perfectamente ordenada a nivel atómico, como si hubiera sido fabricada en un entorno fuera del tiempo, fuera de nuestra comprensión de la materia. Morel comprendió entonces que ella no había venido a robar, sino a devolver algo, o quizás a cerrar un ciclo que él no alcanzaba a entender, un ritual cósmico de proporciones incomprensibles. Los medios nunca supieron de aquel segundo suceso. El informe se selló bajo confidencialidad absoluta y fue archivado como evento electromagnético residual, un eufemismo para lo que no se podía explicar. El público solo supo que el museo reabrió con nuevas medidas de seguridad y que las joyas seguían desaparecidas, perdidas para siempre en el misterio. Pero en la comunidad científica, los rumores se propagaron como una plaga de revelaciones. Los físicos hablaban de una frecuencia Torenza, una hipotética oscilación capaz de abrir microportales temporales entre planos energéticos, una verdad que la ciencia ortodoxa se negaba a aceptar. Otros la consideraron una farsa, una manipulación elaborada para ocultar un simple robo. Sin embargo, el registro del pulso electromagnético seguía ahí, grabado en los servidores del museo, con una firma de frecuencia que nadie había podido replicar, una huella digital de lo incomprensible. Luc Morel pidió su traslado poco después, incapaz de seguir persiguiendo fantasmas y verdades que la humanidad no estaba preparada para aceptar. Nunca dio entrevistas ni volvió a hablar del caso, pero en su despacho quedó una nota personal, escrita de su puño y letra, un testamento a lo que había presenciado. El crimen fue humano, pero el tiempo no lo fue. Años más tarde, un periodista encontró en los archivos una foto del Louvre tomada la mañana del robo. En una esquina, reflejada en una vitrina, se veía la silueta de una mujer que sonreía apenas, un eco fantasmal de Torenza. En su mano sostenía un pequeño objeto brillante, parecido a un reloj antiguo, un cronómetro cósmico. En el cristal de la vitrina se podía leer, invertido, un nombre grabado que revelaba el secreto final: Torenza. Desde entonces, la historia del robo del Louvre se convirtió en leyenda, en un cuento de advertencia para aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Para la policía fue el atraco más sofisticado de la historia moderna. Para los conspiracionistas fue una prueba irrefutable de que existen dimensiones paralelas, de que nuestra realidad es solo una capa fina en un tapiz infinito. Para los escépticos, solo una coincidencia entre un fallo eléctrico y una mujer misteriosa, una explicación banal para un misterio trascendente. Pero para quienes vieron los videos originales, hay algo que no se puede negar, la verdad innegable. Ella estuvo allí, en el momento exacto en que las joyas desaparecieron del mundo, en el instante en que el tiempo se detuvo. Nadie sabe si volverá,
ni si Torenza existe realmente, si es un país, una dimensión o un eco de nuestra propia conciencia. Pero desde esa mañana, cada vez que el Louvre apaga sus luces, algunos guardias juran ver una figura con velo caminando entre las sombras doradas de la galería de Apolo, un espectro de lo imposible. Y cuando el reloj marca las 9:37 de la mañana, las cámaras por un segundo vuelven a fallar. Un recordatorio eterno de que la mujer de Torenza sigue allí, observando el hilo de nuestra existencia. Si esta revelación te ha inquietado y te ha hecho cuestionar tu propia realidad, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama para seguir explorando las verdades más oscuras y los misterios más profundos que el mundo intenta ocultar.